La unicidad de Dios es una doctrina fundamental para la salvación. Es posible que a alguien no le guste eso, pero la unicidad de Dios es una doctrina fundamental. Israel fue el pueblo escogido por Dios desde Abraham. Dios quiso preparar a Israel para que pasara la historia. Israel fue el pueblo que Dios se le apareció a él. Pero escúcheme, cuando Israel existió en el mando de Moisés, había mucha gente en el mundo. Existía Babilonia, existía el imperio hitita, existían, vamos a decir, todas las tribus de los cananeos. Creo que Josué conquistó una cantidad de tribus, muchas tribus cananeas, donde estaban los bereceos, todos los que terminaban en Seo. Mucha cantidad de gente. Pero esa gente no conocieron a Dios. Ellos continuaron su camino. Es decir, la gente, cuando Dios llamó a Abraham, había mucha gente en el mundo. Estaban los caldeos, Babilonia, ya eso eran muchas tribus regadas por todas partes. Y Dios llamó a Abraham y Dios se manifestó, fue a Abraham. Y la otra gente no le prestaron cuidado a Dios y andaron por sus propios caminos. Y Dios los dejó, porque esa es la propiedad de Dios. Si nosotros no le prestamos cuidado a Dios, no le prestamos atención a Dios, Dios nos deja y busca otro. Tan sencillo. Entonces, cuando ya Israel era un pueblo, Dios quiso prepararlo, porque las creencias de Dios eran múltiples. Ya mucha gente creían que Dios era un grupo de dioses, que todo en el mundo era Dios. Los árboles eran un Dios, la piedra era un Dios, el sol era un Dios, y todos era Dios, los politeístas. Toda esa gente ya, y Dios quiso prepararlo, porque hermano, Dios prepara antes y después suelta. Una alabanza para el nombre del Señor. Dios nos prepara primero y después nos suelta para un mundo lleno de confusión. Entonces, Dios quiso educar precisamente a su pueblo Israel y le dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A ver, una alabanza al Señor. Muchas cosas se han escrito y se comenta acerca de Dios, unos a favor y otros en contra, siendo que Dios es infinito, eterno, perdurable. Por lo tanto, es imposible que el ser humano, como una mente finita, pueda llegar a comprender todo lo que es Dios. Por eso Dios le declara: oye Israel, Jehová uno es. Ya. Así, como un mandamiento, así, pin, listo. Porque es que cuando se habla de Dios, nuestra mente, mira, Dios es un ser infinito.
es eterno, perdurable. Nosotros somos una mente muy diminutiva para nosotros comprender en sí lo que es Dios. Una alabanza para el nombre del Señor. En la historia se ha comentado o se ha conocido el intento de limitar a Dios de acuerdo al credo o a cada uno lo que uno profesa. Es decir, que la gente comenta de Dios de acuerdo a la educación que tuvo, de acuerdo a lo que la mente piensa. Todo esto es un absurdo, tratar de explicar a Dios por la lógica. Es como querer meter a Dios en una botella. Es decir, cuando uno piensa acá, ¿qué es Dios? Y uno trata como de explicar lo que es Dios. Y eso nos pasa a veces a diario. Queremos hacer un negocio y no consultamos con Dios. Y como estamos metidos en el problema, entonces clamamos a Dios para que Él nos resuelva el problema. Como a meter a Dios en lo que Él no estaba de acuerdo. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? La verdad es que Dios es más grande que toda la creación. Hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios es más grande que toda la creación. Figúrese, la creación. Hasta dónde llega esta bóveda celestial. Y Dios llena todo y todavía se sale. Porque todavía, hermano, esto que nosotros vemos, esta bóveda celestial con todos los astros, con todo lo que tiene, todo esto que está aquí es una creación. Pero Dios llena toda su creación y todavía se sale fuera de ella porque Dios es eterno. Y esto no es eterno, esto pertenece al tiempo y al espacio. Una alabanza para el nombre de la verdad. A ver, ¿cuánto damos gloria a Dios? Si hablamos de la unicidad de Dios, es un término teologal que significa que Dios es único e indivisible, es creador, sustentador, aunque se puede admitir que ese Dios sublime se ha manifestado en diferentes formas, lo que en teología se llama teofanía. Los que leemos Biblias nos damos cuenta que Dios se ha manifestado en diferentes formas. A Moisés se le manifestó en una zarza, pero Dios en sí no es una zarza. Más tarde se manifestó en un torbellino, en una nube, pero Dios no es torbellino ni es nube. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? A ver, una alabanza para el nombre del Señor. Eso en teología se llama teofanía. E inclusive hasta Dios, hasta manifestarse en carne humana, sin dejar de ser lo que Él es. Espíritu Dios. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Que yo encontré unas cosas por aquí y se las voy a leer aquí de una forma así tan sencilla. Porque, hermano, estamos nosotros navegando en este tiempo en un mundo lleno de incredulidad. ¿Sabe qué leí en estos días? Que Colombia es libre ¿de qué? De tener la religión que usted quiera. Usted es libre en Colombia. Hubo otra gente que no cree en Dios y también demandó eso, para que el gobierno pusiera un decreto, pusiera algo que cualquiera persona también no puede creer en Dios y es libre. Oh, una alabanza. Hermano, estamos en este mundo de qué, de confusión. Sin embargo, en filosofía el término unicidad, porque, hermano, estamos en un tiempo vamos a decir, politeísta.
que hay muchas creencias. Que yo hablé con un señor que dijo: mira, yo puedo meterme debajo de un árbol, apoyar el árbol, y ese árbol es un Dios para mí. Otro me dijo: yo tengo unas piedras allá en mi tribu, y esas piedras son sagradas, que uno puede consagrarse en esas piedras y esas piedras se convierten en un Dios. Por allá por Sucre, por Córdoba, había un pozo, un estanque, que toda persona que iba allí tenía que bañarse, salía consagrada, porque ese estanque era consagrado. Oh, hay poder en el nombre del Señor. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que conocer bien en este día quién es Dios. Una alabanza para el nombre del Señor. Estamos en un terreno aquí en Valledupar, que le vamos a decir que es el terreno de la educación. Estamos en campo educativo aquí. Tenemos la universidad aquí, todo está lleno de profesionales. Y es posiblemente que en esta mañana haya personas aquí que no creen en Dios, otros lo creen a su manera y en todas las formas posibles, y todo eso en Colombia es respetable. En ese mundo navegamos nosotros. Pero nosotros como iglesia debemos de saber qué creen los otros y qué no creen y qué creímos nosotros y por qué estamos nosotros convencidos de Dios. Una alabanza para el nombre del Señor. Mire, encontré en filosofía esto: el término unicidad se entiende que es algo único, impar, no tiene competencia. Es posible que haya eventos, seres, objetos, sustancias, elementos, programas que se pueden tener contextos similares, pero nunca reflejan la originalidad. Porque lo que no es original es copia o reproducción. ¿Qué quiere decir eso en filosofía? Que solamente hay un ser que merece ser Dios y nada más. Lo demás es copia. Eso, la interpretación filosófica. La metafísica declara que la unicidad consiste que no puede haber más de una figura en lo original. Por ello la unicidad de Dios es absoluta y es imposible la existencia de otro ser como Él es. ¿Qué quiere decir en metafísica lo que es la unicidad? Hombre, que la unicidad solamente hay un ser y que ese ser nadie se puede igualar a Él, porque es que Él es único. Una alabanza para el nombre del Señor. En el lenguaje hebreo y arameo, el vocablo universidad es un término fascinante que indica un número primario sin acompañante. Vea lo que entiende un hebreo y un arameo, que es unicidad. Mire, y esto me interesa saber porque, hermano, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios mío y de ustedes también. Hebreo y arameo, el vocablo unicidad es un término fascinante que indica un número primario. Es decir, que la palabra unicidad es uno. No son dos, ni tres, ni cuatro. Es uno. Sin acompañante. Esto refleja una eterna naturaleza que no admite distancia ni separación cuantitativa. Es decir, que Dios no permite dividirlo. La escatología mosaica apostilla que si este término es aplicable al Dios de Israel, es por eso es único en número.
Es decir, que Moisés, inclinado al pensamiento hebreo, arameo, esta filosofía mosaica apostilla que si este término es aplicado al Dios de Israel, es porque es único en número, es eterno, es creador. Eso quiere decir que no hay otro mayor, igual o menorcito. Él es único. Oye, Israel, nuestro Dios, a ver, uno es. Un aplauso para él, mis hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios, hablando por los profetas mayores, usa los verbos de acciones en singular del pronombre de la primera persona. Esto me encantó tanto. Este lenguaje escatológico de los profetas mayores usa los verbos de acciones como si Dios usa todas las profesiones del mundo. Dios acciona de todas las formas. Por eso Abraham le llamó el omnipotente. Porque Dios se le presentó a Abraham: yo soy el Dios de la lluvia. Y Dios le hizo llover. Yo soy el Dios del trueno. Y viene un trueno, eso es bien. Un relámpago. Yo soy el Dios de la primavera. Yo soy el Dios de esto. Entonces es un solo Dios multifacético, multiforme. Y Abraham hermano, Abraham no le puso el nombre Jehová, ni le puso, esos nombres vinieron después en la historia, ni le puso el nombre Dios. Hermano, Abraham no lo llamó Dios porque esa palabra no existía. No lo llamó Jehová porque no existía. Esas palabras vinieron después. Entonces Dios le llamó, Abraham le llamó el Dios es decir, el ser omnipotente. Es decir, un solo ser que maneja todo. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. A ver, hermano, una alabanza al Señor. Entonces, más tarde los profetas mayores usan los verbos de acciones en singular del pronombre de la primera persona. Isaías 45:12. ¿Qué dice Isaías 45:12? Yo hice la tierra. No dice nosotros hicimos la tierra. Escúcheme. Dios usa el pronombre personal de la primera persona. Yo hice, del verbo hacer, la tierra. Yo hice la tierra. Ya lo tienen, Isaías 45:12. Yo creé sobre ella al hombre. No dice crió. Crió es criar pollo. La palabra crió y la palabra creó es otra cosa. Creó con doble E. Creó quiere decir formar de lo que no hay. Y la palabra crió es crear lo que ya nació. Una alabanza al Señor. Yo creé sobre ella al hombre. Y declara un poquitico más. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé.
Esa es una aclaración en medio de la dificultad politeísta que vivía el profeta Isaías. A ver, hermano, una alabanza al Señor Jesús. Es decir, que el Dios de Israel no necesita, mire, con esa palabra de Isaías 45:12, resumiendo nuestro lenguaje valleruparense, dice que Dios, el Dios de Israel, no necesitó de ayudante alguno, porque Él es solo y a su vez es el Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. A ver, hermano, ¿quieren darle un aplauso a Él? Alabanza al Señor Jesús. Estamos precisamente aquí frente a los profetas. La teología cristológica enseña que Dios es espíritu. Eso lo leímos en San Juan. Y por ello es un ser incorpóreo. Es decir, que Dios, por ser espíritu, no tiene cuerpo. Vea, no tiene hueso, no tiene carne. Porque Dios es un ser incorpóreo. No tiene carne ni hueso como los antropólogos. El término espíritu y viento en griego es la misma cosa. El viento allá entre el mundo griego y el mundo, vamos a decir, ellos cuando dicen viento y espíritu, para ellos es lo mismo. Por eso le pusieron el nombre neuma, que significa un ser viviente que acciona tangiblemente dentro y fuera de un cuerpo visible. Mire usted, hermano, me gustaría estudiar griego. Lo que pasa es que mi juventud ya no la permite. A ver, una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El viento y el espíritu para los griegos es lo mismo. Le colocaron el nombre neuma, que significa un ser viviente que acciona tangiblemente dentro y fuera de un cuerpo visible. A ver, mire, yo me pongo en este abanico. Yo siento un viento aquí. Usted no lo siente, pero yo no lo veo. Mira, ve. Usted ve ese viento. Mira. Cuando vienen esos vientos, esos huracanes que tumban árboles. Allá en Barranquilla, en esta semana pasada, tumbaron techos. Vientos fuertes. Uno siente y ve, siente lo que ellos están haciendo, las obras que ellos hacen. El viento. Pero ese viento y ese espíritu tienen la capacidad de actuar fuera de un cuerpo. Como también que dentro del cuerpo. Ahora, respire usted para ver. Respire, respire. Así profundo. ¿Ah? Ese viento, ese aire, ese oxígeno que está aquí, se mete dentro de su cuerpo. Pasa por aquí, ¿por dónde? Gracias, hermano. Por los pulmones. Pasa por los alveolos pulmonares. Van a la tangente allá. Los pulmones tienen una plaqueta. ¡Ping! Vienen y capturan ese viento que usted respira. Usted, ¡pam! Eso se queda con los oxígenos y sale el bagazo del viento, que es lo que usted bota de adentro hacia afuera. Es el viento, que es el bagazo del viento. Porque es que tiene esa facilidad. Es un ser viviente.
Hombre, una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Dice aquí, claro está, dentro del mundo de los neumas se encuentra como el centro de dicho universo, según lo presenta el evangelista según San Juan en su evangelio. Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Claro, no hay tiempo, porque hermano, Jesús le está diciendo esto es a la samaritana. Busque el contexto para ver con quién hablaba Jesús. Estaba hablando con la samaritana. ¿Y por qué Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu? Se la dejo ahí. Entonces, y les aclara que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Israel fue un pueblo único, monoteísta. Es creer en un solo Dios. Mientras permanecían juntos, ellos creían en un solo Dios. Al venir los imperios, Israel quedó dispersado en sus nuevas generaciones se iban contaminando con las creencias de las demás naciones. Por ejemplo, después del reino de Salomón, se dividió la nación en dos partes. Conocemos la parte norte Israel y la parte sur Judá. La parte norte gobernó Jeroboam, el siervo de Salomón, el cual inclinó al pueblo a la idolatría. Escúchenme bien esto. Tengan cuidado con las divisiones. Son malas. Jeroboam vino, dividió a Israel, se llevó 10 tribus y dejó la parte sur Judá con 2 tribus. Y este hombre tenía tanta influencia que hizo meter a Israel en la idolatría, adorar a un becerro de oro, y luego consagró a un monte llamado Gerizim. Es decir, cambió a Jerusalén, cambió el templo de Jehová e hizo un altar allá de un becerro en el monte Gerizim y consagró al monte Gerizim. Más tarde se anexaron 5 deidades llamadas los Baales, cuyo territorio más tarde fue conocido como Samaria. Veamos ustedes, si Dios me permitiera un día de explicarles esto de otra forma, de otro lenguaje, se lo explicaría, pero vamos adelante con esto. Las demás naciones que vivían con Israel practicaron las creencias del politeísmo cosmogónico, cuya creencia trataba de explicar el origen de los mitos, de las leyendas, de las deidades que operaban en el universo infinito. Según creían que los fenómenos naturales, tales como los truenos, la lluvia, relámpagos, eclipses, temblores de tierra, inundaciones, etcétera, eran actuaciones provocadas por supuestas deidades que permitían conjurar el caos y la incertidumbre. Cuando venía una inundación era porque había un Dios rabioso, estaba rabioso con la humanidad de ese sector, decían ellos, los politeístas. Cuando venía un trueno era porque había un Dios, el Dios del trueno, que estaba rabioso con la humanidad. Esos fenómenos naturales eran aplicados a deidades, cuyas deidades eran reemplazadas por figuras físicas de seres humanos, de animales, cuadrúpedos, de reptiles,
Podían ser de madera, de yeso, de bronce, de barro o de cualquier otro metal. Por ejemplo, los Baales eran 5 figuras. Los Baales, 5 figuras que representaban un solo aglomerado, pero con 5 poderes diferentes. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor Jesús? Esta creencia cosmogónica operó entre los sumerios, los egipcios, los caldeos, los griegos en el Asia Menor, y por lo tanto rendían culto a diversas deidades como ángeles, etc. Lea el libro de Colosenses para que vea que Dios exhorta a los hermanos de Colosa que no se metan a adorar en cosas que no conocen, en inflaciones de seres invisibles. Eran creyentes, eran unas, por ejemplo, había una creencia que Jesucristo no era Dios. Jesucristo era un serafín de alta dignidad, y que ese serafín estaba ya en el último cielo, y del cielo para acá había una escalera de ángeles. Y entonces yo tenía que orar al ángel que está aquí cerquita para que éste me llevara el mensaje al otro que está arriba, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que llegara a Jesucristo. Vea por donde pasó la iglesia. Y San Pablo les metió por ahí que no se meten en lo que no han visto ni lo que no saben. Y por eso dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, repito, esta creencia cosmogónica operó entre los sumerios, los egipcios, los caldeos, los griegos, inclusive hasta en el Asia Menor, y por lo tanto rendían culto a diversas divinidades como ángeles, etc. En medio de esta diversidad de credo, uno de los escritos del ícono de la medicina, que se llamaba Homero, que ustedes lo conocen, declaraba que Grecia se convirtió, porque Homero fue el ícono de la medicina, y a su vez escribió muchos libros, mucha historia. Y él, escribiendo la historia de Grecia, Homero decía que Grecia se convirtió en un escenario de dioses llamados los Olimpos, los cuales pertenecían al árbol legendario tradicional de los helenos, y a su vez le dedicaron un lugar muy alto llamado el Monte Olimpo. Vea, esto yo no sé, pero hermano, a mí me gusta leer de todo. Oh, hay poder en el nombre del Señor. Pablo dijo, ¿cómo dijo? Leerlo todo y retener lo bueno. Estoy leyendo esta literatura, vamos a decir, ¿cómo le llamaríamos esta literatura? Histórica de Homero. Este concilio, es decir que los griegos, escúchenme, los griegos cogieron todos los ídolos, es decir, los mejorcitos, fueron escogiendo de cada uno de ellos como un representante de todos los dioses mitológicos, y escogieron a 12 ídolos. Y estos 12 ídolos le consagraron un monte que le llamaban el Monte Olimpo. Allí pusieron
Pero esas 12 deidades eran representadas por 12 personajes físicos. Ahora, cuando ya habían 12, los griegos, ¿sabe qué hicieron? ¿A quién ponemos como jefe de los 12? Lo que nosotros decimos el presidente de la reunión. Y escogieron a uno de ellos que se llamaba Zeus. Entonces Zeus pertenecía a los 12 dioses mitológicos. Más, eso lo cuenta Homero en sus escritos. Entonces ahora viene Zeus y se casa con una diosa que se llamaba Hera o Hera. Ahora viene Zeus, se casa con Hera, según la mitología. Oh, hay poder en el nombre. Escuche, hermano, escúcheme, porque usted se va a encontrar con eso. Y pusieron como presidente a Zeus. Ahora, Zeus tenían que ponerle un título para distinguirlo de los 12. Entonces los griegos buscaron, a ver, vamos a ver aquí cómo es. De los demás deidades se le llamaron Dios. Es decir, que, escúcheme, que esos 12 ídolos le llamaron dioses. Buscaron una palabra por allí y le colocaron dioses, que quiere decir divinidades. Antes eran divinidades, ahora le pusieron la palabra dioses. Y el presidente, o sea, el que los iba a mandar a ellos, lo pusieron Dios jefe. Dios con letra mayúscula. Entonces, para los griegos, escúchenme, cuando ellos decían Dios de dioses, ¿a quién se estaba refiriendo? A ver, hermanos, ¿me estoy explicando? Cuando los griegos decían el Dios de dioses, ¿a quién se estaba refiriendo? A Zeus. Porque Zeus era el ídolo ideológico de los griegos y Zeus era quien mandaba a los otros 12 dioses. Entonces, para distinguirlo de la mitología de los dioses, a él le pusieron el nombre Dios con letra grande, mayúscula. Entonces, ¿quién eran los dioses Olimpos? Está Zeus y está Hera. Ahora, escúchenme. Escuchen, porque esto da risa. Cuando la esposa de Zeus se dieron cuenta que Saúl iba a ser el jefe, ella reclamó, ¿y yo qué? Yo no soy la esposa. ¿Y yo qué? Entonces los griegos dijo, las mujeres no mandan, tiene que ser un hombre. Entonces ahora ella dijo, entonces yo me siento donde se sienta mi marido, mi esposo, dijo la diosa. Entonces el trono de Zeus era un trono de 2 puestos. Escuchen, porque eso tiene que ver con la llamada Trinidad. Escuchen bien esto. Que en el cielo vamos a ver el Padre allá y el Hijo acá. ¿De dónde sacaron eso? De aquí, de la mitología. Oh, hay poder en el nombre de Jesucristo. Hermano, ¿cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? Entonces ahora viene, el trono de Zeus tenía 2 puestos. Y siempre que Zeus se sentaba, la vieja, la otra, se sentaba al lado. Vea por dónde va. Yo sigo adelante porque no voy a entretener aquí. Entonces, cuando un griego, escúcheme, es como los árabes, ellos a Dios le llaman Alá.
Pero ¿a qué Dios le llaman ellos Alá? No es al Dios nuestro, es al Dios de ellos. Usted tiene que saber quién es el Dios de los árabes. Escuchen bien esto. Eso sucede acá. Un griego, el Dios de dioses. No vaya a creer usted que es el Dios suyo. Es el Dios de ellos que se llamaba Zeus o Zeus. Entonces, esos 12 deidades de los griegos, aquí les voy a decir, Zeus, su mujer era Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita. Afrodita era la misma que ella, mujer de quién. Se les olvidó. Se les olvidó. La mujer aquella que el marido se le murió. Ella se encerró con otro y quedó embarazada. Y para que no la quemaran, dijo que el marido que había muerto venía en espíritu y tenía relaciones con ella y quedó embarazada. Nada. ¿Cuánto cree que hay poder en el nombre del Señor Jesús? De ahí nació el cuentecito de la que pasó la historia, la madre y el niño. Y a los cristianos se le engancharon a María y al niño Jesús. ¿Cómo es? Pirámide. ¿Cómo se llama el marido? Nimrod. Semirami. Cuando Nimrod se murió, la vieja cayó con otro viejo por allá y quedó embarazada del otro. Entonces cuando a ella la llamaron para juiciarla, para quemarla viva, entonces ella dijo: no, señor, Nimrod viene en espíritu, tiene relaciones conmigo y yo salí embarazada. De allí, de ese nació toda esa cantidad de mujeres mitológicas. Cuando Pablo llegó a un lugar, encontró ¿a quién? A esta vieja, a la diosa ¿qué? Ariana, que vino del cielo de Júpiter. Y usted mire, toda la cultura pasó a los árabes, pasó a todas partes. Y en todas partes encuentra a las mujeres y el niño. Entonces, esta vieja aquí también hizo parte de los dioses Olimpo. Afrodita, Hestia, Hermes, Demeter y Posesión. Estas deidades, para distinguirlas de las demás deidades, le llamaron dioses. Y el presidente de cuya reunión recibió el título de Dios jefe. Supuestamente, según los griegos, Zeus era el dios de dioses de los Olimpos. Supuestamente era su mujer, y también quería tener mando, por lo cual se sentaban en el mismo sillón que era el mismo trono. Eso tiene que ver con la llamada Trinidad. Escúchenme. Los israelitas quisieron invitar a los griegos. Mire, que eso fue lo que Dios le dijo con Moisés. Oye, Israel, les advierto, Dios uno es. Pero entonces, esa comunicación que hay es como nosotros hoy día tenemos comunicación con el mundo. Y cuanta moda viene para el mundo, las demás están como en tentación. Eso es el pecado que entra por los ojos. Israel sufrió lo mismo en el tiempo del último de los jueces. ¿Cómo era que se llamaba? El último de los jueces, Samuel. Hermano,
Todo eso lo dirigía Egipto. Egipto tenía, vamos a ver, criaderos de caballos. Tenían colegios. Tenían, vamos a ver, escuelas, colegios y universidades para educar caballos. Caballos comunes para cargar, para príncipes, caballos para la guerra, caballos para el rey, caballos que bailaban en dos patas, posiblemente en una sola pata, y hacían las miles piruetas. Eso, los caballos eran colegios universitarios que tenían los egipcios para educar, y Salomón cayó en esa trampa. Este rey de Egipto le regaló 300 caballos de guerra. Salomón no tenía necesidad de eso, porque con Dios es suficiente, hermanos. Cualquier batalla la ganamos en el nombre de Jesucristo y no tenemos necesidad de más nada. Salomón principió a fracasar. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesucristo? Observemos, en el tiempo de Samuel venían los reyes cananeos en su caballo, en dos patas, adornado, vestido con una coraza, con una corona como los reyes. Y el pueblo de Israel tenía un cajón. Hombre, una alabanza al Señor. No había un hombre que reemplazara. Tenían un cajón, pero en ese cajón vivía la presencia del Dios Todopoderoso. Pero Israel llegó un momento difícil que le dijo a Samuel: nosotros queremos también que nos dé rey. Hombre, ¿cómo es posible que ustedes van a cambiar a un hombre, a un caballo? Van a cambiar un animal por Dios. Esa es la mitología egipcia. Aquí en la japonés es lo mismo. Vaya a un centro comercial japonés y encuentra figuras de animales, los dioses de ellos. ¿Cómo es posible que van a cambiar un animal por Dios? Hombre, ¿qué le pasa a ustedes? Y Samuel les decía llorando. Y yo: no, Señor, que nosotros queremos que nos ponga rey. Pues querían ver el Dios de ellos, el rey de ellos. Querían verlo montado en un caballo visible. Y eso sucede hoy día. Cuando viene una moda, esas mundanas se gozan y las evangélicas se le van las mejillas de ay, se le sale por aquí algo como que ay, ¿cómo qué? Aquí dice que la baba. Ay, en ese momento quisieran ser mundanas, se dejan arrastrar de una moda. Hay poder en el nombre del Señor. Hermano, si es que el Dios nuestro es más que una moda. Alabanza sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Entonces, ¿qué estamos aquí? ¿Por dónde íbamos? Supuestamente, según los griegos, Zeus era el dios de los dioses, de los Olimpos. Supuestamente era su mujer y también quería tener mando, por lo cual se sentaban en el mismo sillón, que era el mismo trono. Dos cosas diferentes. Donde quiera que va Jesús chiquitico, va la mamá. ¿No la llevan ustedes? A ver, ustedes como que no. ¿De dónde salieron ustedes, hermano? Donde quiera que va el niño chiquito, ahí no va la mamá. ¿De dónde sacaron eso? De allí, del Monte Olimpo. Ahí estaba Constantino con los ojos pelados. Escúchenme. Y ahora se sentaba en el mismo puesto. Lo diferente que hizo María. Cuando María, escúcheme, cuando María fue a la fiesta de boda en Caná de Galilea, se acabó el vino. ¿Qué hicieron ellos? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Ahí habían 4 personajes. Estaba el novio,
estaba la novia, estaba María y estaba Jesús. Ahí y estaban los invitados, lógicamente. ¿Por qué no fueron donde el novio? ¿Por qué no fueron donde la novia? ¿Por qué tuvieron que ir donde María? Se acordaron del monte Olimpo. Fueron donde María. El vino se acabó. Entonces, ¿qué hizo María? Hombre, señaló a Jesús. Y ese cuento, ¿por qué me viene a mí? Hagan todo lo que Él diga. Una alabanza para el nombre del Señor. Hagan todo. Es decir, que María dijo, ese problema no es mío. Sin embargo, dijo, no, Señor, yo soy la esposa ¿de quién? De Zeus. Al fin los griegos le hicieron un sillón. Búscase la historia para que usted se dé cuenta que encuentran un sillón. Ahí se sentaban los dos. Vamos adelante. Entonces los israelitas quisieron invitar a los griegos y tomaron prestado la palabra Dios. Escúchenme. La palabra Dios no es nuestra. No existe en el lenguaje hebreo. Allá para referirse a Dios era, ¿cómo es? Shaddai o Elohim. Entonces los israelitas tomaron prestado la palabra Dios y se lo aplicaron. ¿Por qué la tomaron? Porque para los griegos Dios con letra mayúscula se refiere ¿a quién? A Zeus. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Cogieron la palabra Dios y por eso le pusieron el Dios de Israel. No la agarraron. Allá era el Dios ¿qué? Olimpo. Acá se llama ¿cómo? El Dios ¿de qué? De Israel. Entonces, el Dios de Israel se dio a conocer. Por eso todas las demás criaturas, es decir, los demás, comunidades, los demás pueblos temían ante el Dios de Israel. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces el Dios de Israel es el Dios de los griegos, era Zeus. El Dios de Israel se llamaba Shaddai o Elohim en hebreo. Los dioses mitológicos eran representados por una imagen figurativa, mientras que el Dios de Israel no era así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente el Dios de Israel era espíritu. La samaritana tenía 3 ideologías. Escuchen. Tenía una de ellas que era el pozo. Y ese pozo era hereditario. Lo que abajo, ¿quién fue? Jacob. Ahí, Jacob. Jacob se convirtió en un ídolo. Tenía otra deidad, otro ídolo que se llamaba el monte Gerizim. La mujer samaritana defendía tanto al pozo como defendía tanto al monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que el lugar que se adora es Jerusalén. Nosotros decimos que es Gerizim. Jesucristo dijo: ya ha llegado el momento que ni en Jerusalén ni en Gerizim adorar al Dios, porque Dios es espíritu. Una alabanza para el nombre del Señor. La otra ideología de la samaritana eran las 5 deidades que estaban en el monte Gerizim, que eran precisamente las 5 deidades de los
¿Qué? ¿Quién me recuerda? Se me olvidó. Las 5 deidades de quién? De los Baales. Los teólogos dicen, escúchenme, la interpretación que le dan los teólogos. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Nosotros en el mundo occidental nos inclinamos al sistema sexual. Usted ha tenido 5 maridos. Nosotros, los occidentales, nos inclinamos a la sexualidad. Pero si le aplicamos en la parte espiritual, 5 maridos has tenido, eran los 5 estatuas de los Baales. Escúcheme, te lo estoy diciendo lo que he leído. Ahora, por otra parte, y el que ahora tiene es el monte Gerizim, que lo estaba defendiendo. Pero busca a tu marido y ven. 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. Es decir, tampoco, esta palabra tampoco es porque ella tenía un marido. ¿Y cuál era el marido de ella? Era Jehová. Era Dios, el Dios de Israel, era el Dios de ella. Y lo había abandonado y se había ido precisamente para los baalistas y se había ido para el monte Gerizim. Y ahora, pero Jesucristo quería también agarrarla y quería defender el pozo. Este pozo lo dio nuestro padre Jacob. Jesucristo dijo que tomar esta agua volverá a tener sed. Porque, hermano, Jesucristo le tiene todo a la mano a toda la persona. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? El Dios de Israel es espíritu. Y de acuerdo a sus manifestaciones le daban un título. Escúcheme. Dios, el Dios de Israel, es uno solo, es una. Él es espíritu. Pero Él es un Dios multifacético. Hace llover, hace que salga el sol, hace que venga la luna, hace que la mujer quede encinta, hace y hace todo, que un árbol, hermano, usted siembra una semillita de ajonjolí, chiquirrititica, tica, y usted la siembra y salió, y esa matica nació y va creciendo, y echó un gajo. Una frutica ¿de qué? Una semilla de patilla, usted la sembró. Y eso un poco de bejuco y vienen tremendas patillotas así y llenas de agua y de dulce y de color. ¿Y eso quién hace eso, hombre? ¿Ah? Es un Dios, hermano, un Dios sabio. Una alabanza para el nombre del Señor. Entonces, de acuerdo a la manifestación de Dios, el pueblo le daba un nombre. Por ejemplo, Génesis 22:14. Cuando el muchacho preguntó, Padre, ya está esto, ya está. Entonces Abraham dijo, Jehová se proveerá. Esa palabra proveerá, dijo, Jehová Jireh o Jireh. Le dijo a Abraham, Jehová Jireh, que Jehová se proveerá de cordero. Sí, me estoy explicando. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Jehová tu sanador. Allá le colocaron el nombre Jehová Rafi. Jehová Rafi. Quiere decir que Él, así como proveerá, también sana. En Éxodo 17:8. Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. El hombre guerrero está en la batalla. En la batalla íbamos perdiendo, pero sin embargo había una fe. Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir? Jehová nos dará la victoria. Una alabanza para el nombre del Señor.
Jueces capítulo 6, verso 24. Cuando el pueblo estaba rabioso, cuando el pueblo estaba muy iracundo, entonces vino una palabra: Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir eso? Jehová es paz. Entonces nos estamos dando cuenta que de acuerdo como Dios se manifestaba, así le daban el nombre. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, hermano, ahora escúcheme, así como el pueblo de Israel le daba un nombre, por ejemplo, vamos muchachos, Josué, vamos, adelante, vamos. Los otros no, esos son gigantes. Pero entonces Josué dijo: Jehová Sama. Es decir, no importa, pero Jehová está allí para derribarlos a ellos. ¿Sí me explico? Jehová está allí. Entonces, de acuerdo a su manifestación, por eso nosotros creemos que Dios hoy día se llama Jesucristo, porque Él se manifestó en carne. Una alabanza para el nombre del Señor. Escúcheme, y dijo Dios por los profetas: mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día en que me manifestaré a ellos. Cuando nació Jesucristo, vino el ángel de la presencia de Dios. Yo soy ¿quién? El ángel que llegó a María. Yo soy ¿quién? Gabriel. Y estoy delante de Dios. Y vengo a traerte buenas noticias. Y ese ser que nacerá de tu vientre le pondrá por nombre Jesús. Ese nombre lo trajo un ángel y Dios lo tenía reservado desde la eternidad para nosotros en este tiempo. Una alabanza para el nombre del Señor. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que Dios en este tiempo, Dios se llama Jesucristo. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermano, la asistencia 868. Y todavía creo que van llegando hermanos. De pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana.